juntar esta noche para estudiar la palabra del Señor. Como costumbre, comenzamos leyendo el texto bíblico de esta noche, que se encuentra en San Mateo 27, versículo 37, y dice así: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Invito a inclinar el rostro para orar. Señor mi Dios, te agradecemos, Padre Celestial, por ser nuestro amigo, por tenerlos nuevamente reunidos para estudiar y escuchar tu palabra. En esta semana de oración queremos animarnos nuevamente, cobrar ánimos para seguir adelante esta lucha esperando tu segunda venida, Señor. Queremos, Padre Celestial, que tú puedas venir pronto y que tú sepas que tu muerto nació en vano, Señor. Aquí tú tienes un pueblo esperándote, que cree en tu promesa, sabiendo que falta poco, Señor, sabiendo que tú ya vienes y queremos verte pronto, Señor. Mientras tanto pedimos, Señor, que no nos desanimemos, que nuestra fe no flaquea y que podemos más bien poder tener el ánimo para mostrar tu amor a los demás, para que muchos puedan ser salvos por la sangre que tú derramaste en la cruz. Te alabamos, te amamos y gracias por llamarnos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos de diferentes lugares. En primer lugar, a mis hermanos de acá de la iglesia de Brisbane Spanish, hermanos del grupo de Betel, de Golcos, y obviamente todos los hermanos y amigos que se conectan de diferentes lugares aquí en Australia y también en Sudamérica. Sé que algunos han estado mirando los videos posteriores a la conferencia. Espero que les esté siendo de grande bendición, ya que estamos analizando la vida de aquel que tanto nos ama y ha hecho tanto por nosotros. El tema del título para esta noche es el Calvario. Amantísimo Dios, bendito Padre, en este momento, al abrir tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo poderoso nos ilumine, nos inspire, aclara nuestra mente y podamos comprender el mensaje claramente y poder publicarlo a los cuatro vientos. Todo el mundo debería saber este mensaje, Señor, comprenderlo fielmente y seguirlo y disfrutarlo. En el nombre santo de Jesús. Amén. Dice el Espíritu de Profecía, a través de la profeta Elena G. de White, por inspiración divina, habló lo siguiente que está aquí en el libro El deseado de todas las gentes. Como dije anterior, estos temas están siendo extraídos de ahí, por eso estamos leyendo bastante, porque queremos que la palabra de Dios sea la que nos hable. Como vinieron al lugar que se llama La Calavera, le crucificaron allí, pero vamos a ver todo el proceso, cómo fue esa escena cuando Cristo fue crucificado. Para santificar al pueblo por su propia sangre, Cristo padeció fuera de la puerta. Adán y Eva habían sido sacados del Edén, habían sido puestos fuera del Edén. Ahora, al estar fuera del Edén, se señalaban como pecadores. Y allí fuera del Edén se hace el primer sacrificio, que simbolizaba al Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, aquel que iba a morir fuera de la ciudad, también donde se sacrificaría el primer cordero. Ahora vemos aquí también, Cristo lleva en ese momento la carga de nosotros. Una vasta multitud siguió a Jesús, desde el pretorio hasta el Calvario. Las nuevas de su obra se habían difundido por toda Jerusalén. Ahora todo el mundo que estaba ahí, había una gran fiesta en esa época. Claro, estaba justamente acercándose la fiesta de la Pascua, donde se llenaba de transeúntes, de gente que viajaba de diferentes lugares a Jerusalén. Estaba esa ciudad llena y se pasan las voces de uno al otro que Jesús, el que había hecho tantos milagros, el que había sanado a tanta gente, que había alimentado a multitudes, que había usado sus pies para caminar y llevar bendición, sus manos para bendecir, sus labios para dar bendición, ese hombre estaba siendo llevado para ser crucificado. Y la multitud de gente quería saber por qué. Y se agolpan rápidamente para mirar aquella procesión cuando Cristo está llevando la cruz.
La cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre los hombros magullados de Jesús. Les había dicho en temas anteriores que siempre que se iba a crucificar a alguien, al preso se le tomaban las medidas. Y de acuerdo a las medidas del preso se hacía la cruz. Barrabás era mucho más alto que Jesús, era mucho más fornido. Por lo tanto, como el pueblo eligió que dejaran libre a Barrabás, esa cruz que quedaba ahora, porque a última hora no iban a hacer una cruz, no iban a tomar medidas, no tenían tiempo ya, entonces la cruz que queda libre la ponen sobre los hombros magullados de Jesús. Jesús había sido flagelado ya 2 veces, es decir, había sido golpeado, maltratado, latigado 2 veces ya. Súbele a esto de que esa noche anterior Jesús no había dormido. Pasó toda la noche porque había estado en Getsemaní primero con los discípulos, luego había sido tomado por la turba, fue llevado primero ante Anás, luego ante Caifás, después ante Pilato, de Pilato fue enviado otra vez a Herodes y de Herodes de vuelta otra vez a Pilato. Esa noche para Cristo fue una noche terrible. No había dormido y desde esa última cena que había tenido ese jueves por la noche, Cristo no había comido nada, no durmió bien, había derramado mucha sangre por los clavos, por los golpes, por los látigos, los clavos todavía no, por los látigos, por todos los golpes que había recibido. No había desayunado, no había comido nada, ni siquiera había tomado agua, por lo tanto estaba completamente debilitado. Así que ponen esa cruz pesada, muy grande, sobre los hombros magullados y heridos del Señor Jesús. Y mientras va caminando, cae desmayado bajo el peso horrible de la cruz y con su cuerpo humano completamente debilitado. Los que estaban con él, en lugar de tener compasión, se reían, se burlaban de Jesús. Y más bien lo empujaban, lo humillaban para que se levantara y siguiera. Por segunda vez lo ayudan a levantarse y vuelven a poner la cruz. Camina un poco más adelante hasta ya no poder más. Finalmente cae y los mismos enemigos vieron que definitivamente no podría cargar más esa cruz. También se había puesto las cruces sobre 2 ladrones que iban con Jesús. Ellos también llevaban su cruz, pero a condición de Cristo no habían sido tan lacerados como lo había sido Jesús. Ahora cuando Cristo está en ese lugar que va cargando la cruz, la gente buscaba sobre quién poner la cruz de Jesús, que alguien que la pudiera llevar. Pero me llama la atención lo que pensaban los principales sacerdotes, los principales líderes, los más supuestamente consagrados. Ellos pensaban que de ninguno de ellos podía bajarse al nivel de pecador para llevar la cruz de Cristo. Porque mira, ¿sabe por qué lo hacían? Porque ellos pensaban de que hacerlo los contaminaba y les impedía participar de la Pascua. Yo estaba buscando una palabra para decirles, pero no quiero ser grosero. ¡Qué gente, oye! Creyéndose ser los santitos, los santurrones, y no contaminarse ayudando a cargar la cruz para prepararse y estar listos para la Pascua, estaban matando al centro de la Pascua. Estaban matando a lo más importante de la Pascua, que era su Redentor, que era su Salvador, que era su Dios. Podrá ser que hay gente también en la iglesia o en el cristianismo a nivel general que creen que son tan santos que no pueden rebajarse para ayudar a una persona necesitada, ayudar a alguna persona herida, pero que con sus actitudes o sus formas de actuar están matando a otros, tal vez con actitudes, con palabras, con hechos. Bueno, de todo se ve en esta vida. Así que podemos ver entonces, la muchedumbre seguía al Salvador, vio sus pasos débiles, temblantes, hasta que en ese momento, estando buscando a alguien que pudiera llevar la cruz, viene al encuentro Simón Cireneo, un hombre que cuando vio a Jesús herido, magullado, y escuchó las palabras que le decían, tuvo compasión de Jesús. Y como vieron que tuvo compasión de Jesús, lo agarran a él y le ponen la cruz. ¿Saben qué? Dice que se detuvo asombrado ante la escena.
Y Simón había oído hablar de Jesús, sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó, dice aquí, una bendición para él llevar la cruz al Calvario, y desde entonces estuvo siempre agradecido por esa providencia. Él lo vio como una bendición, no lo vio como un castigo ni como un problema, lo vio como una bendición y un privilegio ayudar a Jesús a llevar su cruz. Literalmente, Simón de Cirene tomó la cruz de Jesús. ¿Quieres tú también tomar la cruz de Jesús? Mientras analizaba, pienso, ¿qué haríamos si hubiéramos estado ahí? ¿Habríamos actuado como Simón de Cirene, ayudando a Cristo a llevar su cruz? ¿O nos habríamos unido tal vez con la multitud que estaba criticándolo, burlándose y antes gritándole, crucifícale? ¿De qué lado podrías haber estado? Con toda seguridad, conociendo la historia, hoy día yo hubiera sido el Simón de Cirene, ayudarle a llevar. Pero tal vez sin conocer la historia en ese tiempo, a lo mejor me hubiera unido con la turba que criticaba a Jesús. Porque muchos que estaban ahí ni siquiera tenían en claro quién era Él. Y había gente, hay como gente hoy día que para donde el viento los lleve. Y se unen siempre a la mayoría para criticar a los demás, para burlarse, en lugar de detenerse y analizar individualmente la situación que pueden estar viviendo. Así que sin más, este hombre toma la decisión de ayudar a Cristo a llevar su cruz, lo cual, como dije, él lo consideró un privilegio y una bendición. Había no pocas mujeres en aquella multitud que escuchan a Jesús y ven sus clamores. Y estas pobrecitas allí, cuando ven que Cristo cae bajo la cruz, empiezan a llorar tristes. Y Cristo Jesús, a pesar que estaba tan herido y sufriendo tanto, Él no era ajeno al sufrimiento humano. Y se detiene para consolar a aquellas mujeres que, dicho sea de paso, ellas no lloraban porque Él era su Salvador. Lloraban porque a un ser humano común y corriente, según pensaban ellas, lo estaba llevando y maltratarlo. Pero Cristo les dice, no lloren por mí, mujeres de Jerusalén. Lloren por vosotras y por sus hijos. Porque sabía que estaban rechazando a Cristo como Redentor. Y que muchos de los que estaban ahí, Cristo estaba ahora contemplando en visión profética al futuro, a lo que pasaría en el año 70 bajo el emperador de Roma. ¿Cómo vendría este hombre? Los que conocemos la historia de la destrucción del templo de Jerusalén completa, cómo la sangre corría por las gradas. Cuando tuve que hacer un estudio sobre el libro de la destrucción de Jerusalén, por el año 70, cuando leo la historia me llamaba la atención, decía, ¿cómo Dios permite que a una ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, le pase esto? Dice que los soldados venían y parecía una carnicería, mataban con sus espadas lo que encontraban por el camino sin piedad, jóvenes, mujeres, niños, abuelitos, ancianos, sin importar, la sangre corría por las zanjas. Y yo decía, ¿dónde está Dios? Para entender esto tuve que ir un poco más atrás. Y me llama la atención todo lo que Cristo sufrió bajo esta clase de gente de Jerusalén. Multitudes criticándolo, escupiéndole su rostro. Por lo tanto, la deducción quedó sacada rápido. Ahora entiendo por qué. Pero Cristo, cuando iba entrando a Jerusalén, había un grupo de gente que estaban ahí también. Cuando iba entrando, muchos le proclamaban, Señor, Señor, Hosana, al Hijo de Dios. Estaban contentos porque entraba y los discípulos venían con él pensando, ay, por fin va a establecer su reino. Por fin va a establecer su reino Jesús. Y ellos estaban pensando, ¿qué puesto me tocará a mí? ¿Cuál será mi lugar? Y empiezan a disputar los puestos. ¿Quién va a ser el gerente? ¿Quién va a ser el administrador? Y se empiezan a disputar los puestos. Estaban contentos y venían con Cristo, ver cómo le ponían los mantos para que pasara con el burrito. Pero muchos de ellos estaban felices pensando que iba a establecer su reino. Por muchas veces Cristo les dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es del cielo, mi reino es de arriba. Les había dicho que iba a ser entregado en Jerusalén, que iba a morir
y el que el tercer día resucitar. Pero ellos pensaron, su mente estaba enfocada en un mundo terrenal, en un reino terrenal. Pero una vez que Cristo es llevado bajo la cruz del Calvario y humillado al monte Calvario, estos discípulos lo seguían de lejos. De lejos. Y muchos decían, yo pensaba que este era el rey de Israel. Yo pensaba que este era el que iba a librarnos. Muchos lo seguían de lejos. Y ahora esas grandes multitudes que estaban clamando, sana al Hijo de Dios, ahora estaban unidos con el populacho gritando, crucifícale, crucifícale. Todo lo que pasó Cristo, mis hermanos, fue terrible. Estaba también allí la madre de Jesús. María había contemplado muchas veces esa carita tierna de su hijito, había secado sus lágrimas, le había limpiado su boquita cuando se untaba con la comida, cuando era un bebé. Lo tomó de la mano, lo levantaba cuando se caía, limpiaba sus heridas cuando se hería. Pero ahora estaba allí, esta vez, cuando ve a Jesús que va caminando y que se cae, su cara manchada de sangre, su frente herida, intentó venir a levantar su cabeza, intentó venir a secar su sangre, pero no se lo permitieron. Pobre mujer, como madre, el dolor terrible que sufrió al ver a su hijito. ¿Qué madre no habría llorado al ver a su hijito tan herido, tan golpeado, sangrando? Y no permitirse de ayudarlo a limpiar su sangre, limpiar el sudor, darle un vaso de agua. No le permitieron, pobre mujer. ¡Qué sufrimiento! Los discípulos tratan de sostenerla, ayudarla. Finalmente, ella y los discípulos ven cuando traen los clavos. Traen aquellos clavos largos, gruesos, rústicos, grandes para clavar en las tiernas carnes de Jesús, en sus pies que habían caminado para bendecir a tanta gente, sus manos que habían sanado, que habían alimentado, ahora estaban siendo atravesadas por clavos. Y esta pobre mujer viendo y sus discípulos todo aquello que pasaba, finalmente la pobre mujer no aguanta semejante agonía y tiene que ser retirada casi desfalleciente de parte de los discípulos. ¡Qué dolor! Los otros ladrones se sacudían para no permitir que le pusieran los clavos en manos y pies. Trataron de defenderse, de escaparse. Les costó a los soldados romanos clavarlos ahí. Mientras que Cristo antes ayudaba a extender sus manos. Antes se ayudó a acomodar sobre la cruz. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! ¡Qué entrega la de Cristo, nuestro Salvador! Porque Él sabía que su muerte, su entrega, iba a salvarnos a nosotros. Aun cuando en algún momento el tentador le hacía pensar que el pecado era tan terrible que seguramente se iba a separar completamente de su Padre. Y esto hería el corazón de Jesús. Cristo, sin embargo, en lugar de pensar en sí, Él estaba orando por sus enemigos. Padre, perdónalos, decía, porque no saben lo que hacen. Cuando comparamos nuestro carácter con el de Cristo, ¿qué piensas? ¿Cómo sientes cuando alguien te maltrata? ¿Qué harías tú si fueras Cristo en ese lugar? ¿Cómo hubiese sido tu comportamiento? ¿Esa misma sumisión? ¿Esa misma mansedumbre? ¿Esa misma entrega? Queridos hermanos y amigos, tenemos que aprender de Jesús. Porque cuando Cristo dijo, sígueme, Él está diciendo, imíteme. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. Tenemos que aprender a estar confiados en Dios, dejar nuestras cargas, nuestros problemas. Cuando alguien se levanta para hacerte daño, para herirte, para dañarte, encomendar la causa al que juzga justamente. Que Dios nos ayude para tener esa paciencia de Cristo, esa mansedumbre. Porque el pueblo de Dios finalmente será tratado de la misma manera como fue tratado Cristo Jesús, o de una manera similar. Y es por eso que dice, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia que tendremos que tener para soportar calumnias, para soportar mentiras. Cuando el pueblo de Dios sea falsamente acusado por guardar los mandamientos de Dios, seremos acusados de malhechores.
Finalmente Pilato escribe sobre la cruz del Calvario: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahí inmediatamente saltan los líderes principales, los sacerdotes, y dicen: cambia esa escritura, porque Él no es el Rey de los judíos. Más bien diga que Él dijo que es Rey de los judíos. Hasta Pilato entendía que Él era el Rey. Solo que Pilato en ese momento dice: yo, lo que he escrito. No estaba dispuesto a cambiarlo. Pero Pilato estaba con mismo remordimiento por él mismo, por haber entregado a Jesús. Estaba con rabia consigo mismo por su debilidad, por no haber aguantado, por no haber podido ser firme y no haberlo entregado. Finalmente, un tiempo después, Pilato fue derrotado de su puesto. Ese puesto que defendió, que entregó sangre inocente por defender su puesto, y algún tiempo después Pilato se suicidó porque no aguantó tanto su conciencia que lo atormentaba, tanta desesperación por perder su puesto terrenal y saber que por ese puesto había entregado sangre inocente. Mejor se quitó la vida. ¡Qué tristeza! ¡Qué final! Y cuando analizaba esto decía: siempre que se levanta alguien contra un hijo de Dios, como dijo alguien, escribió un día en Facebook: los Judas se ahorcan solos. Judas, que lo entregó, se quitó la vida. Pilato, que lo entregó, se suicidó. Y los demás terminaron todos con finales muy tristes. No se mencionaba delito alguno. El único delito, entre comillas, que no era delito, que ellos llamaban delito, fue porque él dijo que era el rey. ¿Qué delito era ese? Declararnos que era el Rey del cielo que venía para buscarnos y salvarnos. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía. Siglos antes de la crucifixión, el Salvador había predicho el trato que iba a recibir. Dijo: porque perros me han rodeado, han acercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, y literalmente de sus costillas podía verse los huesos por la carne que rompieron con los látigos. Cuán destrozado y magullado quedó Jesús, como dice el libro de Isaías: molido por nuestros pecados, molido por nosotros. Estaba llevando esto, y aún él veía que repartían entre sí sus vestidos. ¿Cómo se cumplía la profecía que en el Salmo 22 había sido predicha siglos antes? Si eres hijo de Dios, le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros, decían los ladrones. Satanás también le dijo en el momento de la tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y yo pregunto, ¿no podía Cristo haber hecho el milagro, transformar las piedras en pan? Es más, de la nada él hubiera hecho hacer panes. Pero no estaba dispuesto a ceder en un punto al maligno. Ahora aquí, entre ese grupo, en esa muchedumbre, estaba Satanás en forma humana, y sus ángeles en forma humana también estaban ahí torturándolo y tomando posesión de la gente que estaba allí para que molestaran a Jesús. Sálvate de la cruz. Tú que sanaste enfermos, tú que resucitaste muertos, a ti mismo no te puedes salvar. Y gracias a Dios que no se bajó de la cruz. Cristo podría haberse bajado, pero si Cristo se hubiese bajado, todo el planeta Tierra nos hubiéramos perdido. No habría esperanza para nosotros, no habría redención. Alabado sea Jesús, que aguantó tanto por nosotros. Bendito sea Dios. Nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús. Cuando la gente ve ese título, Rey de los Judíos, muchos que habían escuchado vagamente hablar de Jesús, ahora se enfocan a estudiar por sí mismos las Escrituras. Y no pocos, después de esto, aceptaron a Cristo Jesús. Muchos de los que estaban ahí, que habían venido como visitas, como turistas, empezaron a estudiar las Escrituras, comparando texto con texto. Y poquito tiempo después vemos cómo la iglesia empezó a crecer. Pedro predicó. Y no fue solo porque Pedro predicó ungido por el Espíritu Santo. Por el trabajo que había hecho en la cruz, comenzó a dar fruto. En un sermón, 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Poco tiempo 5,000, después 12,000. En pocos días habían 120,000 personas. Y hoy día en el mundo hay millones de cristianos, miles de personas que alaban al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo.
Alabado sea Jesús, su sacrificio no fue en vano. Allí estaba también el ladrón en la cruz. Por fin vino una voz de alegría, algo que entre la multitud se escucharía. Cristo estaba anhelando si escuchaba alguna voz de algún discípulo, de una palabra de ánimo, una palabra de tú eres mi Salvador, una palabra de creo en ti, confío en ti, tú eres el Cordero de Dios que quita mis pecados, pero nada. Por fin una vocecita. ¿Y quién iba a pensarlo? Un ladrón. Un ladrón que había caído bajo el pecado, que había sido alejado, había sido tomado preso, ahora estaba ahí en la cruz. Había escuchado hablar de Jesús, pero había acompañado a Cristo desde el momento cuando estaban ahí en el concilio de Poncio Pilato. Iba caminando al lado de la cruz de Jesús, iba contemplando a Jesús y su corazón se fue enterneciendo, se dio cuenta que era muy diferente. Y finalmente ese ladrón, estando en la cruz, reconoce cuando ve ese título, Rey de los Judíos. Inspirado por el Espíritu Santo, este ladrón se dio cuenta que definitivamente era Jesús y le dice esas palabras hermosas que llegan a los oídos de Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, ni sus discípulos ni Pedro, que había dicho: aun si fuere posible voy a la cárcel o a la muerte contigo, él lo seguía de lejos. Y un ladrón. Por eso, mis amigos, no podemos menospreciar a nadie en esta tierra. Hay gente que puede estar en las prisiones, pero que sienten hambre y sed de Dios. Hay gente que puede estar en los lugares de prostitución, pero sienten hambre de Dios. Hay gente que puede estar borracha, desesperada por sus problemas, pero que tienen hambre de Dios. La Biblia dice que esa clase de gente entran primero al reino de los cielos que aquellos que dicen ser religiosos, pero que no lo viven de corazón. Y ahí estaban los líderes que conocían las Escrituras, que copiaban la Biblia, que hacían los arreglos, que preparaban los sermones, que predicaban, pero que con sus actos estaban negando al Rey de la vida. Muchos serán postreros y muchos que iban primeros serán últimos. Ahora ahí estaba Jesucristo escuchando. El ladrón le dijo: Señor, lo reconoce como gobernante todopoderoso. Acuérdate de mí cuando vengas. Reconoció y aceptó que Él era el Rey que iba a venir un día en las nubes de los cielos. Cuando vengas en tu reino, lo reconoció como Rey del universo. Inmediatamente esa voz, esas palabras para Cristo fueron música, y esto le ayudó para continuar con su agonía, para seguir soportando. Se dio cuenta que por lo menos uno se iba a salvar de toda esa vasta muchedumbre, que su sacrificio no era en vano. Estaré hablando a alguien que desea ser como ese ladrón, que hoy reconoce a Jesús como su Redentor, como su Rey, como su Salvador. Espero que todos los que estemos escuchando o pueden escuchar este video, si tú, mi amiga o amigo, está escuchando este video, puedas tú también reconocerlo. Jesús es tu Salvador, Jesús es tu Rey, Jesús es tu Señor, es tu sumo pontífice, quien intercede por ti en el cielo ante el Padre. Las palabras de Cristo inmediatamente, y para Cristo poder hablar tenía que jalar hacia arriba para tomar aire, lo cual aumentaba más su dolor, pero Cristo se esforzó y le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque ni Jesús mismo fue ese mismo viernes al paraíso. Después de la resurrección, cuando Cristo aparece a las mujeres, les dice: no he subido a mi Padre, pero voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, ni Jesús ni el ladrón fueron ese viernes al paraíso. La aseguranza que Cristo le hizo fue: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? En el futuro, cuando Cristo vuelva. Ese ladrón que fue perdonado ahí, ese ladrón que fue limpiado, que fue justificado por el sacrificio de Cristo, estará con Cristo en el paraíso. ¿Lo quieres ver? ¿Lo saludarás cuando esté allí? A ese ex ladrón, pero que ahora es un hombre perdonado y transformado. Yo lo quiero saludar. Yo quiero estar allí con él también. Que Dios nos dé la bendición de estar un día
con ese ladrón, pero también que podamos ser transformados como lo fue ese ladrón. Ahora Cristo también se queda mirando a la muchedumbre que estaba allí, y ya como estaba a punto de morir, traen a su mamita. Y en ese momento Cristo la mira, y otra vez tomando esfuerzos para mirar y para hablar, ve que estaba con Juan, el discípulo amado, y le dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. La recomendación fue: mamá, cuídame a Juan como si fuera tu propio hijo. Juan, cuídame a mi mamá como si fuera tu propia madre. Cuídamela. Te recomiendo el uno al otro, cuídense. Y Juan desde ese día la llevó para la casa. La adoptó como su propia mamá y ella la adoptó como su propio hijo. Y esto para Juan fue una bendición, ya que le recordaba continuamente la presencia de la mamá, le recordaba continuamente el amor de su Salvador. Ahora Cristo, en su momento de angustia, clama. En algún momento hay tinieblas, oscuridad alrededor de la cruz. En esta agonía terrible, Cristo, Dios el Padre, estaba velado a través de la oscuridad para estar cerca de su hijito agonizante. Esas agonías terribles que estaba pasando no fueron permitidas ser publicadas ante la humanidad pecadora que estaba allí. El Padre cubre a su hijo, lo envuelve con tinieblas. Y ahí estaba acompañando a su hijito. Pero como a Cristo no se le permitía sentir la presencia del Padre, porque el Padre estaba lejos, alejado del pecado, no podía tocar a su hijo por el pecado que él estaba cargando, Cristo pensaba que estaba solo y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Muchos de los que estaban allí se burlaban de Jesús diciendo: está llamando a Elías, esperemos a ver si viene para salvarlo. Se sintió solo, estaba cargando solo el pecado de la humanidad. Pero el Padre no estaba indiferente, el Padre estaba sufriendo mucho más con su hijo ahí. Porque ¿qué padre se siente complacido ver que golpean a su hijo, ver a su hijo agonizando? No. El Padre estaba sufriendo tanto. Él pudo sacar a su hijo de la cruz, Él pudo levantarlo, Él pudo redimirlo, pudo llevárselo al cielo. Pero si el Padre lo hubiera hecho, el plan de redención se hubiera quedado hasta allí. No se hubiera completado. Y usted y yo nos hubiéramos perdido. Por eso es que por amor a ti, mi hermana, mi hermano, por amor a ti, a mí, mi amigo, es que el Padre no levantó a su Hijo de la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre soportó mucho más por amor a ti y por amor a mí. En algún momento Jesucristo dice: tengo sed. Estaba agonizante, desde el jueves no tomaba nada. Sangre había perdido, no había desayunado, no había almorzado. Y estaba bien tarde del día. Tengo sed. Y se acostumbraba que cuando un preso estaba muriendo, se le daba algún medicamento para que sintiera menos dolor. Y es por eso que un soldado va y empapa una esponja de esas de plantas, la mete allí y le alcanza con vinagre. ¿Cómo es posible que al Rey del universo, al Creador de las fuentes de las aguas y los manantiales, no hubiese para Él una gota de agua pura en su momento de agonía? Un vaso de agua, una cucharada. Yo he visto gente que está muriendo y por lo menos untan un algodón con agua pura y le mojan los labios. Pero para Cristo, vinagre le dan al Salvador que está agonizando. Este medicamento o esta cosa que le dan seguramente hubiera cambiado un poco sus pensamientos, hubiera alterado su mente. Entonces Cristo mejor lo escupe. No quiso pasarlo. Él quería concentrarse en el sacrificio. Él quería concentrarse en su misión para no cometer ningún error. Todo por amor a nosotros. Finalmente Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dijo: consumado es. En ese momento Cristo se descuelga su cabeza hacia el pecho, entrega el espíritu y muere por la humanidad.
En ese momento hay un gran terremoto, las montañas se parten, todo el mundo, la multitud cae al suelo, los sacerdotes que estaban oficiando en el templo, el velo del templo se abre de arriba abajo y el corderito que estaba ahí se escapa. Señal de que dos cosas. Número uno, ya no habría más víctimas, sacrificios de animales, porque la víctima verdadera acababa de morir en la cruz del Calvario, cumpliendo así todos los antitipos que habían, o tipos que habían de Jesús. Cuando el velo se rompe de arriba abajo también representaba que ahora Cristo estaba accesible para toda la humanidad, pero también representaba que ahora el pacto entre Dios e Israel se había roto. Israel rompió, el pueblo judío rompió con Dios, rechazó al Salvador, dejó de ser el pueblo predilecto de Dios y ahora el Evangelio tenía que predicarse a los gentiles, de los cuales nosotros somos parte. Queridos hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti y por mí. Con la muerte de Cristo se gana una gran victoria, pero esto no termina aquí. Así que te invito para que te conectes mañana, porque continuaremos con estos mensajes que nos recuerdan cuánto costó nuestra salvación. Querida amiga, querido amigo, quiero preguntarte, con semejante sacrificio que Cristo ha hecho por ti, ¿tendrás oportunidad de salvarte? Claro que sí, y mucha. Eso depende de ti, si aceptas o rechazas al Cordero de Dios. Si vives por Él, si vives con Él. Dios te bendiga y te guarde. Hasta mañana, mis amigos.